¿Cómo están, queridos estudiantes de primero y secundaria? En esta oportunidad te invito a estudiar conmigo las importantes epidemias que ha tenido que afrontar nuestro territorio peruano. De esa forma vamos a analizar cuáles son a lo largo de nuestra historia aquellas epidemias que hemos tenido que superar una tras otra. ¿Cómo hemos afrontado las pandemias los peruanos? Las enfermedades infecciosas han tenido en el transcurso de la historia de la humanidad una fuerte influencia en muchos de los momentos más trascendentales, cambiando, por qué no decirlo, decisivamente el curso de muchos acontecimientos y dejando huellas imborrables en la evolución de pueblos y civilizaciones conocidas. El COVID-19 no es la única pandemia a la que nos hemos enfrentado los peruanos. Es una pandemia que está atacando a toda la humanidad, sin embargo no es la única que en el mundo ha tenido que superarse. Cada siglo ha afrontado una o más pandemias con consecuencias terribles, las cuales, a pesar de todo, se han podido superar, incluyendo aquí, en nuestro país. Así que te invito a que retrocedamos en el tiempo para contarte algunas de las enfermedades epidémicas que han azotado nuestro territorio y que hasta inclusive probablemente tus papás y tus abuelos han sido testigos. ¿Qué es una pandemia? Efectivamente, antes de empezar nuestra historia, tenemos que dejar en claro qué es una pandemia. Para la Organización Mundial de la Salud, OMS, una pandemia es la propagación de una nueva enfermedad a nivel mundial. Especialmente para que la pandemia sea denominada de esta forma, el brote epidémico debe afectar a más de un continente. Asimismo, su transmisión es causada porque el virus llegó de otro país, de otra nación, a surgir contagios por parte de la misma humanidad, es decir, de persona a persona. A continuación, quiero mostrarte tres conceptos que están ligados, pero que describen situaciones de diferente gravedad y alarma sanitaria. La endemia se conoce como endemia a enfermedades infecciosas que aparecen en un país o región concreto y en un momento determinado. Son como las enfermedades típicas de una zona y están presentes de manera permanente durante años. Un ejemplo es la varicela, que se registran en muchos países diversos casos todos los años. O la malaria, que en algunas partes como África es una infección endémica y causa la muerte de cientos de miles de personas al año, no solo allí, sino también en otras partes del mundo. La epidemia, enfermedad que se propaga por algún tiempo en un país, afectando simultáneamente a un gran número de personas. Las pandemias es la propagación mundial de una nueva enfermedad que se extiende muy rápidamente porque hay pocas defensas frente a ella. Epidemias en el Perú y en América. Diversas enfermedades, tanto pandemias como epidemias, han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad, ocasionando efectos trágicos en la población. El continente americano, a finales del siglo XV, época del descubrimiento, estaba totalmente aislado, ambiental y ecológicamente, de Europa, de Asia y de África. Con la llegada de los españoles, hombres, mujeres, animales, plantas, además de bacterias, virus, protozoarios y otros parásitos, se rompió la armonía,
la relación que había, alterando para siempre la ecología, los ecosistemas y la población y demografía en general de América. Las primeras epidemias registradas en América fueron producto de la interacción social entre los invasores europeos y los nativos indígenas, siendo los españoles portadores de agentes patógenos como la viruela, el sarampión y la gripe, enfermedades que, a decir de Diego Álvarez Chanca, médico que acompañó a Colón en su segundo viaje, afectaban mucho más intensamente a los indios que a los españoles, debido a que los indígenas no estaban inmunes a dichas enfermedades que provenían del viejo continente. La gripe es una infección viral muy común, típica especialmente en los meses de invierno, en donde hace mucho frío. Sin embargo, en aquella época fue el causante de la muerte de muchos indígenas. Es considerada la primera enfermedad epidémica que llegó a América y fue traída por Cristóbal Colón en su segundo viaje, en 1496. Según Fray Bartolomé de las Casas, a causa de este mal murieron muchísimos indios que no se podían ni siquiera contar. Esta enfermedad se extendió desde las Antillas a todo el continente. La viruela. La viruela es una enfermedad hoy en día totalmente erradicada en nuestro país. El último caso se dio en 1977. Sin embargo, antes de la llegada de Francisco Pizarro a nuestro imperio del Tahuantinsuyo, en 1518, la viruela ya había matado a más de 40.000 nativos en las costas de América del Centro. Se cree que esta enfermedad fue traída por un africano infectado y que vino dentro de las tropas de Pánfilo de Narváez. Por lo tanto, esta enfermedad llega a Sudamérica por el norte, contagiando mortalmente al Inca Huayna Cápac en 1524, quien se encontraba en ese momento establecido en Tumibamba, Quito, siendo también afectado su hijo, el Auqui heredero Ninankuyuchi, quien murió días después que su padre. La muerte del heredero Ninankuyuchi originó también la lucha por la sucesión al trono entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, facilitando así la conquista de nuestro imperio. El cronista Juan de Betanzos describiría la enfermedad como una mezcla de sarna y lepra, que le quitó al Inca Huayna Cápac el juicio y el entendimiento. El traslado del cuerpo del Inca al Cusco probablemente expandió la infección a la capital del imperio. Los indígenas, al no conocer la enfermedad, se lavaban muchas veces, agravándola y falleciendo por miles, desapareciendo entre el 30 y 50% de la población andina. Esta enfermedad, al diezmar la población indígena, contribuyó a que la invasión española se diera con mayor rapidez y eficacia, siendo utilizada luego del colapso del Tahuantinsuyo como instrumento de sometimiento para los nativos. La propagación de la viruela se produjo también en 1536 durante la rebelión de Manco Inca, quien reunió un ejército de miles de soldados, dándose así las condiciones para el contagio y muerte de los combatientes. Esta enfermedad inició su cura en 1803 durante el coloniaje y bajo el reinado de Carlos IV. Partiría de España una delegación de 20 niños y médicos, llamada Expedición de los Niños de la Viruela, quienes portaban en sus brazos unas úlceras que secretaban el virus de la enfermedad de las vacas, llamada viruela vacuna,
quienes, inoculados mediante el método Jenner, el fluido de las úlceras serviría así para iniciar también en el Perú la lucha contra la viruela. El sarampión, hoy considerada una enfermedad endémica, arribó a América con la expedición de Juan de Aguado en 1495, extendiéndose desde América del Centro a todo el continente. Esta enfermedad fue bautizada por los indígenas como la pequeña lepra. Así como la gripe y la viruela, el sarampión también facilitó la invasión de los españoles al continente americano. El tifus, enfermedad que se manifestó en 1496, es transmitida por parásitos de los humanos como los piojos, que si bien es cierto, esta enfermedad ya existía antes de la llegada de Cristóbal Colón, no era mortal, porque su contagio era de animal a humano, mientras que la especie europea sí era mortal, ya que su contagio era de humano a humano. A fines de 1920, el tifus se convirtió en una enfermedad endémica debido a las precarias condiciones que tenían los pobladores de los Andes en el Perú. La fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad endémica que aún se encuentra en las zonas selváticas de Sudamérica. Es posible que existiera antes de la invasión europea. En la década de 1850 tuvo un fuerte impacto en la ciudad de Lima. El paludismo, también llamado malaria. Durante la campaña libertadora del general Don José San Martín en 1820, muchos soldados comenzaron a padecer diversos síntomas que hicieron poner en riesgo la causa patriota, causando muertes importantes en el ejército libertador. Esta enfermedad era provocada por la picadura de los mosquitos. Inclusive se cree que atacó al mismo libertador Don José San Martín. En 1932 se inició la más terrible epidemia de malaria en el Perú, teniendo como foco el departamento del... La peste bubónica. La peste bubónica fue una pandemia que se desató en 1903, transmitida por la picadura de pulgas de ratas infectadas. Se extendió en Lima y en los puertos principales, llegando a infectar a unas 18.000 personas. Esta peste duró hasta 1930, haciéndose visible de esa forma las deficiencias de la vida en la ciudad y las condiciones insalubres que había en ella, es decir, las pésimas condiciones sanitarias. La gripe española fue una pandemia que afectó en 1918 a más de 100 millones de personas en todo el mundo, produciéndose en el Perú una alta mortalidad respiratoria de más de 53.000 peruanos. Epidemias en el Perú en los últimos años. El cólera. A finales de enero de 1991, una epidemia azotó a todo nuestro país, infectando a 322.562 peruanos, de los cuales llegaron a fallecer cerca de 3.000, sobre todo en la costa del país. El 8 de febrero de ese mismo año se declaró en estado de emergencia por 120 días a todas las ciudades del litoral donde se hubiera manifestado la enfermedad. A su vez, el gobierno emitió un comunicado en que se recomendaba el consumo de agua hervida y de alimentos bien cocidos, así como lavarse las manos constantemente y evitar el consumo de mariscos y pescados crudos. Esta epidemia del cólera fue controlada y aunque sí cobró lamentables vidas, la tasa de mortalidad fue baja comparada con otras regiones del mundo.
La gripe H1N1 o gripe porcina fue una pandemia de gripe A que se inició en el año 2009. Entró al Perú el 14 de mayo de ese mismo año. El Perú fue el 14º país en reportar casos de gripe A en el continente americano. En el año 2013 hubo un rebrote. Se cree que fue por causa del peor invierno que azotó en los últimos 30 años en las costas de nuestro país. Esto hizo difícil detener los contagios debido a la alta humedad. Hubieron un total de 61 muertos y 1.064 casos. El dengue. En 1956 se pensó que se había eliminado al mosquito transmisor de esta enfermedad. Sin embargo, se produjo un reingreso ocasionando una epidemia en 1990, atacando la Amazonía y las ciudades de la costa. Desde octubre del año pasado, se han producido nuevos brotes, registrándose en la actualidad más de 5.000 casos y más de una docena de muertos. El COVID-19. Finalmente, el COVID-19 es una pandemia que estamos afrontando en la actualidad. El gobierno ha establecido diversas medidas, como por ejemplo el aislamiento y la inmovilización social obligatoria para la población. Asimismo, ha construido un gran centro de salud específico para los casos positivos de coronavirus, así como las diversas medidas sanitarias y económicas a favor de toda la población y en especial de los más vulnerables. Pese a las diversas pandemias y epidemias que han azotado nuestro país y el mundo, los peruanos hemos sabido salir adelante y afrontar cada una de estas adversidades. A lo largo de la historia, estas epidemias se han convertido en lecciones y oportunidades de superación y cambio. La humanidad, en general, ha aprendido a vencer cada una de estas emergencias mediante la solidaridad, responsabilidad y prevención. No lo olvides, quédate en casa. Muchas gracias.